Bueno, esta semana el gobierno federal anunció el acuerdo logrado con el empresariado para el aumento salarial en 12% que entrará en vigor a partir de enero de 2025. Se trata de un nuevo incremento al salario mínimo general que, como es habitual, concita críticas muy discretas y opiniones diversas, y además tiene lugar en una coyuntura global económicamente complicada. Recibimos con gusto al economista y académico Edgar Sandoval Pérez para conversar al respecto. Buenas noches, Edgar. ¿Qué tal? Buenas noches, Tulio. Agradezco la invitación y saludo a todos los que nos sintonizan el día de hoy. Muchas gracias. Gracias a ti por tomarnos la llamada. Bueno, si te parece, podemos empezar por los efectos de esta política que volvió luego de décadas en este sexenio pasado, y en el actual sigue de la misma manera. ¿Qué efectos ha tenido esta política? Bueno, lo primero es subrayar el tema de los salarios es una asignatura pendiente en cualquier gobierno, ¿no? Ha tenido un incremento sustancial en el último sexenio y obviamente inicia este sexenio la presidenta Claudia Sheinbaum anunciando un aumento del 12%, como lo comentas, llegando a los 278 pesos, 279 prácticamente, ¿no? En la zona general y en la frontera llegando a los 375 pesos casi. Ha sido un incremento sustancial, sí es importante, pero hay unas ciertas coyunturas que valen la pena comentar o mencionar. La primera es que tanto realmente se ve reflejado en el poder adquisitivo. Si bien sí es un incremento que ha permitido llegar a 2.5 veces la canasta básica, también la realidad es que aún sigue habiendo una disminución en el poder de compra por el tema tanto de la inflación como por el tema de las cargas fiscales, como comentaba. Entonces, sí ha habido un incremento que ha sido benéfico para la sociedad, para la población, pero no ha sido tan sustancioso como podría creerse en ese sentido, porque tenemos por un lado la inflación y por el otro lado tenemos el tema de las cuestiones fiscales, que al final hay una retención que implica una disminución en el ingreso disponible. Esa es la primera. Ahora, siempre se ha llamado la atención o se ha mencionado del tema de que tanto el aumentar el salario mínimo va a impactar en la inflación. La realidad es que no ha habido una inflación como tal debido a los salarios mínimos, pero tiene que ver con la coyuntura y el establecimiento de cuánto es el ingreso promedio que tiene establecido el IMSS, que es lo que establece los salarios reales en términos de la población que tiene acceso a esa seguridad. Entonces, con base en eso, lo que podemos mencionar es que la media de salarios está por arriba de los 500 pesos, entonces el salario mínimo lo tenemos en 278. Ha habido un margen de maniobra tanto para el empresariado como para el gobierno. Y esto se suma a los acuerdos que tenemos del TEMEC, donde el aumento en los salarios mínimos para que sea competitivo con los salarios norteamericanos. Es decir, antes nosotros teníamos salarios bajos porque buscábamos vender mano de obra barata para el establecimiento de las empresas. Hoy en día, a través del TEMEC, se nos ha pedido que tengamos salarios más competitivos para que hubiera una coyuntura y pudiera haber una participación o una competencia más equilibrada entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces hay que mencionar esos puntos que son importantes. Uno es que no hay inflación por los salarios porque el parámetro del, de la seguridad social está por alrededor de los 500 pesos, está tasado, entonces hay un margen de maniobra. Cubre bastante bien el tema del salario mínimo, una proporción ahorita de casi del 45% más o menos. Entonces, te permite que puedas subir los salarios sin que impacte la inflación. Y obviamente para los patrones, pues tampoco hay una afectación real, porque ellos tienen tasado el mínimo en 450 pesos, la media está casi en 550, entonces les da esa maniobra tener e ir incrementando los salarios mínimos. La realidad es esa. Por un lado, sí se ha aumentado, es una cuestión benéfica, pero también en términos reales el poder adquisitivo pues, se ha visto mermado tanto por tema de la inflación como por el tema de algunos esquemas fiscales que podrían no ser luego darle tanta oportunidad para la coyuntura de tener un ingreso disponible mayor. Y por otro lado, en la cuestión macroeconómica, el por qué no ha habido una inflación, pues es precisamente por eso, porque realmente la estructura de los salarios en México ya estaban dadas por arriba de los 500 pesos los que están en empleos formales. Entonces no hay una afectación real como tal. Ahora, por el lado de la informalidad sí es diferente, pero la informalidad no la podemos tasar en función de los salarios mínimos en ese sentido.
Bueno, también se señala que, bueno, principalmente la inversión privada, la iniciativa privada ha pedido ajustes fiscales, pues el gravamen tributario pues impediría que realmente tenga un efecto en este poder adquisitivo. ¿De qué manera se podría hacer ajustes fiscales para ello? Bueno, el importante y significativo porque la política fiscal que se establece se ha venido endureciendo con el tiempo y lo que buscan normalmente es ampliar la base gravable, lo que se llama la incidencia fiscal en términos generales. Pero lo importante es que esa incidencia fiscal, realmente los que viene a ser el grueso poblacional que paga los impuestos y que se ve representado en la ley de ingresos y en la recaudación, pues no lo hace esa base gravable que paga poquito. Realmente los que sostienen esa base gravable son los que pagan mucho. Entonces, la estructura de ampliar esa base gravable en términos reales no se ve no es tan benéfica para que haya un aumento en el ingreso. Lo que genera ese aumento en el ingreso es cobrarles los impuestos a los que más producen. Entonces, la reforma tendría que ir sobre las personas que están percibiendo arriba de 50,000, 60,000 pesos mensuales, porque son los que realmente te van a pagar más impuestos y se ve reflejado en la base, o sea, en la incidencia fiscal. Digo, los que pagan poquito realmente es marginal la contribución que tienen, entonces no va por ahí en ese sentido, en términos generales. Entonces sí tendría que haber una reforma para una reforma fiscal de así sustanciosa en ese sentido, para que se tome en consideración esa y obviamente el hecho de que no les cobres tantos impuestos o muy poco o prácticamente nada, por decirlo de una forma, a los que tienen salarios mínimos, pues también incentiva el consumo. Y si hay consumo, pues atraes más inversión y al traer inversión crece la economía y todos van desarrollándose de la mejor forma. El que tiene poquito, pues va generando más ingreso, tanto por su ingreso disponible, porque tiene posibilidades de construir más en términos económicos para él y su familia, para su familia, ¿no? El que está produciendo, el empresariado, pues igual, porque le están comprando. Entonces, la base fiscal que está pagando, que se puede llegar a incrementar, pues tiene con qué solventarlo. Y de esa forma, porque si no, lo único que se genera son problemas donde le subes los sueldos a las personas que menos ganan en este sentido. Las empresas que los contratan tienen que subir tienen que absorber esa subida de salarios. Y al absorber esa subida de salarios lo van a trasladar a los precios. Entonces, en términos reales, pues no hay un beneficio. Por eso te comento que la reforma fiscal tendría que estar enfocada en beneficiar, más que beneficiar, porque en sí, pues tú como Estado te proteges. O sea, si le das y le quitas al que menos tiene, pues realmente no estás sumando nada. Pero si le dejas que tenga un poquito más al que menos tiene y al que tiene más realmente no le estás quitando, solamente le estás ajustando, pues vas a permitir que se vaya desarrollando de buena forma. Es un poco complejo, pero en muchos países pues, que tienen una tasa de recaudación más alta, pues ha funcionado de buena forma. México tiene una tasa de contribución por ahí del 27%, que es sumamente baja. La meta normalmente tiene que ser alrededor del 50%, pero pues es algo complejo y pues nos falta algo por llegar a esos puntos todavía. Edgar, mencionabas precisamente el tema de la informalidad. ¿Ves viable que pues se haga alguna reforma para hacer esta aplicación pues de los impuestos con base en el ingreso y también pues para simplificar realmente simplificación de todo lo que conlleva los trámites ante el SAT, de las declaraciones y lo demás, contribuiría también a reducir este fenómeno? Sí, realmente el tema de la informalidad es bastante interesante y coyuntural. Sí se tendría que simplificar porque realmente el tema del SAT es, luego hasta se hace bromas o temas de memes porque realmente es complejo. O sea, no tendría por qué algo que no genera un grado de satisfacción porque a nadie le gusta pues pagar impuestos. Pero si algo que sabes que tendría que ser benéfico es sencillo, lo vas a hacer. Es la sociabilización de la recaudación que le llaman. Si tú sabes en qué se va a gastar el dinero que tú estás poniendo, lo harás bien. Pero si a eso le agregas que es muy complejo el tema de hacer declaraciones y demás para el grueso poblacional, o sea, puede ser que gente que se dedica a eso, pues sea relativamente sencillo, sí, pero para el grueso poblacional no lo es.
Entonces, entre más sencillo se vuelva eso, más práctico va a ser. Pues te comentaba que la reforma fiscal tiene que ir en ese sentido, adaptarse a las necesidades de la población y no hacer que la población se adapte a lo que tú estás haciendo. O sea, está visto desde un panorama inverso. Entonces, eso es un tema para la base gravable. Ahora, la informalidad tiene un grado de rama económica gigantesca. O sea, tenemos un país donde aproximadamente la mitad de la población o sea, genera ingresos a partir de la informalidad. Entonces, es muchísimo en ese sentido. Entonces, sí valdría la pena hacer reformas que vayan más ad hoc para lograr captar esa fuente de ingresos y pues, poder desarrollar. Ahora, ¿qué se hace? Pues ahorita, a partir de este sexenio también, que terminó, se empezó a implementar lo de que todo se presentara la constancia de situación fiscal. Entonces, prácticamente tú como mayor de edad vas y ya en cualquier trámite que hagas, llevas tu constancia de situación fiscal. Todos, México tiene una tasa de digitalización o bancarización arriba del 83%. Es también alta. Entonces, toda la persona que tiene una constancia de situación fiscal y tiene una cuenta de banco, ya sea de débito o de lo que sea, que tenga un manejo económico, el gobierno automáticamente sabe cuánto dinero está manejando en términos digitales, ¿no? Entonces, ya esa bancarización va a hacer que te diga dentro de un tiempo determinado, sabes que, a ver, tú no me estás declarando que estás teniendo ingresos mensuales, no sé, de 50,000 pesos, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí va a haber un tema de cobro. Entonces, esos mecanismos se han ido desarrollando. Entonces, ya que te estén pidiendo la constancia de situación fiscal a partir de que es mayor de edad, va en ese sentido, digo, es responsabilidad y es parte del proceso, pero ya se toman ese mecanismo. Ahora, el tema es que no necesariamente tendría que ser de los 18, puede ser que tú generes tu constancia de situación fiscal o en este caso tengas tu RFC, en ese sentido, desde que naces un número de registro de contribuyentes, porque al final del día toda tu vida estás pagando impuestos, directo e indirectamente tú los estás pagando. Entonces, que lleves un registro, tú como gobierno, te permite hacer ya análisis de ver cuál es el comportamiento de tu población y te permita generar las herramientas para decir, ¿sabes qué? Pues tengo que cobrar impuestos en este sentido. La población y la juventud, por ejemplo, va más a generar ingresos a partir de aquí. Entonces, mi política fiscal va hacia en ese sentido. Pero pues, son reformas estructurales y obviamente llevan tiempo que, bueno, llevarlas a cabo en ese sentido. Entonces, si es posible, y pues un tema de voluntad y también es un tema de bastante costo político el llevarlas a cabo. Entonces, pues ojalá las implementen, pero pues habrá que ver cuál va a ser el desarrollo en este sentido. Y cerrando con el tema del salario mínimo, ahorita lo subieron, ¿no? Empezó el 12%, 14%, pero cada vez que se vaya incrementando va a ser menor. Ya no lo van a poder subir más porque como te comentaba, ya está llegando al tope. Entonces, pues el empresariado no va a poder. Y si ahora sí lo suben, pues ya te va a generar inflación y ya es un problema mayúsculo. Por ejemplo, ahorita comentaba la presidenta, no, ¿sabes qué? Pues es que lo implementamos y el Banco de México dio el aval. Sí da el aval porque el Banco de México conoce esa situación, pero en otras circunstancias, si el año que viene dice la vamos a aumentar al 30%, pues el Banco de México dice, oye, ya no va a ser sostenible y la inflación que la tenemos en 4 se nos va a ir a 5 probablemente a finales del próximo año. Entonces ya va a tener una disminución en cuanto a crecimiento, lo que vendría siendo un rendimiento decreciente. Sigue creciendo, pero ya no al mismo ritmo. Edgar, y en todo esto, ¿qué rol desempeña la política social, todos los apoyos, los programas, cómo inciden en esta dinámica económica? Ahora, es una pregunta muy interesante y tiene un papel muy, muy importante, porque si tú tomas en consideración el salario mínimo, el aumento del salario mínimo y los programas sociales, pues estás viendo que el ingreso general de una familia se vuelve pues sustancioso. Por eso ya los temas de los ingresos ya no se miden de manera individual, sino se miden en tema de hogar. ¿Por qué? Porque en una casa puede estar el papá, la mamá trabajando, puedes tener los hijos con apoyos gubernamentales, con las becas de Benito Juárez, y puedes tener uno o dos abuelitos que viven ahí en la casa. Entonces, los dos niños tienen beca, y pensemos que están dos abuelitos, tienen 65 y más. Entonces, si suman el ingreso de todos ellos, ya es un ingreso sustancial de forma mensual. Entonces, si a esto le sumas el aumento en el salario mínimo, pues es un ingreso considerable para el hogar. Ahora, ¿cuál es el tema de eso? Que si tú tienes
Que si ya tienes esos programas sociales que vienen a coadyuvar a fortalecer el ingreso de la familia y aparte aumentas el salario mínimo, pues la persona cada vez va a tener un incentivo menor de trabajar por un sueldo pequeño. Entonces va a querer que le pague más. El problema, y no está mal, el problema es que si busca que le paguen más porque ya no quiere ir a trabajar por un sueldo pequeño, pues lo que va a generar es que la empresa que lo está contratando, una de dos, o tenga que contratarlo pagándole más y tenga que subir sus costos por el tema del aumento salarial y generar inflación, o que decida cerrar e irse a otro lado. Entonces, sí, los programas sociales son benéficos, tienen mucho apoyo en el sentido de justicia social, apoyan a condición vulnerable, pero si no se equilibran de manera eficiente, pues sí puedes generar problemas de fuga de capitales o no atraer capitales o problemas de generar los aumentos para los empresarios, que es lo que ellos dicen. Oye, a ver, pues está muy bien que los apoyes con programas sociales, pero si tú le das un programa social, ya no quieren trabajar porque no alcanza. Y ok, yo les pago más, pero si yo le pago más, yo tengo que subir. Y si yo les subo el precio, pues al final lo que están ganando el programa social y lo que están ganando por el aumento del sueldo que tienen, se lo va a comer la inflación porque no nada más yo voy a subir mis precios, van a subir todos. Y es cuando se da el problema. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y medir eso. O sea, no puedes aumentar el salario mínimo sin tomar en consideración el tema de los programas sociales. Te digo, ahorita está todavía equilibrado porque la media está en 500 y tenemos salarios mínimos de 279, el más alto. Bueno, en la zona general. Entonces todavía está más o menos sostenible, pero si aumentara más sí sería un problema. Es decir, si supongamos llegar a 400 pesos, 420, ya sí sería de tomar en consideración que que ya te generaría problemas, te podría generar problemas en un futuro próximo, si llegas a llegar, ahora sí, valga la redundancia, a esos niveles de salario mínimo.